empezar voy a anotar la hora en que empiezo. Suena bien, pero luego olvido dónde lo pongo. Entonces, terminamos cuando terminamos. Me da gusto y agradezco al pastor por la invitación de venir a esta iglesia. Antes que hacemos otra cosa, vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, es la iglesia tuya. Y es con gusto, pero cierto temor que estoy delante de la gente tuya. Pido, Señor, que me ayuda con el mensaje. Señor, que me ayude con el español, que puedo hablar claramente y no confundo con la voz mía. Pero que tu Espíritu Santo también aclara mucho la verdad tuya en el corazón de los suyos y aún a los que no te conocen todavía. Señor, obra aquí entre nosotros. Señor, bendice esta reunión y, Señor, por nuestra ausencia en la iglesia en Colima, pido por los hermanos que están ahí también. En tu nombre se lo pedimos. Amén. Pues yo no sé si debo de orar por ti, por ustedes, por su pastor, o decir que le entiendo y les entiendo a ustedes. Porque si hablamos de campamentos en la iglesia, muchas veces en nuestra iglesia hemos hablado de campamentos y todos quieren un campamento, pero a la hora de la hora es hermano, no puedo, hermano tampoco, y el hermano tampoco, y pues no hacemos campamentos. Vamos a un campamento, pero no hacemos. Igual el día de familia me dio risa el hermano que anuncia eso, porque ahora tampoco hacemos como en medianos de mayo, si me acuerdo la fecha ahí, lo tengo anotado, que hacemos un día para mamá y papá y quien sea, y hacemos lo mismo, porque quién sabe, no sé qué pasa ahí, que ya nos cansamos también de una y un mes otro y otro mes otro, y hasta la gente dice, y tanto convivio, tanta carne asada o quién sabe qué. Y estoy de acuerdo con su pastor en cuanto a los teléfonos, y les pido, si no ha puesto su teléfono, y decimos en modo de avión. Yo era mecánico de aviones y era piloto, me gusta, entonces ponlo en modo de avión. No me dan el avión, que ponlo en el modo de avión, ¿okay? Porque luego dicen, sí, no llega. Ahora, ya basta con todo eso. Segunda de Pedro, perdón. Es difícil para mí, no salgo mucho de la iglesia ahí en Colima. El año pasado, en principios de marzo, empezamos con el estudio en Primera de Pedro. Y tomamos un año en Primera y Segunda de Pedro. Ya apenas terminamos y ahora entramos en Primera de Juan. Entonces esto está en mi mente, tiene que entender para dar cierta idea de dónde vengo con el mensaje. Pero pensando en misiones, y dije, pues misiones, ¿qué es eso? Ahí tenemos el libro de Hechos, es un libro de historia en la iglesia, en la Biblia de la iglesia, y cómo avanzó el evangelio ahí primeramente en Judea y ahora ya con Pablo más allá. Y decimos que es establecer iglesias en otros lugares, que es lo que debe de ser. La iglesia, obviamente, si es que no sabe, yo creo que debe de saber, pero cada vez que digo eso encuentro que alguien no supo. Entonces lo voy a repetir, aunque yo creo que por la iglesia y conociendo al hermano, bien sabe que la iglesia no es eso, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? No es el templo, es la gente. Cada vez que vemos, es la gente.
no creo que debe de ser difícil como en nuestro texto. Es la gente que han alcanzado una fe por y en la justicia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Establecer, la palabra, es fundar, instituir, ordenar, mandar, decretar. A algunos les gusta ese lado de la cosa. O dice, es una palabra que era un nuevo para mí, entiendo, avecendarse o fijar la residencia en alguna parte. Ahora, a veces el diccionario es algo curioso, porque da muchas aplicaciones de una palabra, pero todo se relaciona a una idea. Y es a veces cuando lo desparraman, hablando de diferentes cosas, ¿cómo es que se junta todo eso en la idea de establecer algo, y en este caso la iglesia? Porque es importante la iglesia, establecer algo es un poco difícil a veces. No es simplemente llegar y ya llegamos, ahí estamos y está establecido algo. Porque eso no es la idea. Establecido es algo que se queda. Hay algo ahí y ahí está. Es como un edificio que tiene su cimiento y todo, y como en Colima tenemos muchos temblores, y si está bien cimentado el edificio, a lo mejor sobrevive en los temblores. En frente de nuestra casa, en la esquina, hay una casa que está condenada por el último temblor que tuvimos el año pasado. Y pues yo no sé qué tan mala es la casa, pero así dice el letrero. No estaba muy cimentada, y entonces en un rato, no sé, ahorita están desarmando algunas cosas, no sé si van a tumbar la casa o no. No fue muy bien establecido este lugar. Entonces, en establecer algo, y si estamos hablando de misiones, no es una cosa de hoy y mañana, es algo que va a durar, tiene que durar, tiene que poner algo para que dure. No es algo que pues ahí estamos más o menos, y hablando de misionero, que desaparecemos y desaparece la obra, no puede ser. Entonces aquí vamos al texto, y como prediqué lo que es 2 de Pedro ahí en la iglesia en Colima, y también en la misión en Cerro de Ortega, el pastor ahí en Cerro, el hermano Heriberto Bizarro, todavía ayudo, y lo que me pasa es que cada vez que vuelvo a predicar algo se extiende más y más y más. Hay chance de volver a ver alguna cosa y agregar ideas que ahora vienen de nuevo. Entonces, si eso pasa, hoy es la tercera vez, entonces nunca vamos a salir. Pero no hay problema. Entonces, dice aquí, y voy rápido como de introducción, pero tratando de poner un sentido. A fin de cuentas quiero llegar al verso 5 al 11, a lo mejor hasta en la tarde termino con eso. Pero dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Habla de la justicia de Cristo, estamos viendo en 1 de Juan. En 1 de Juan habla de nuestro abogado justo. Y eso es bastante bueno, si hay un abogado que es justo, y porque aquí habla de la justicia de nuestro Dios, es algo bastante bueno que tenemos un Dios justo en todos aspectos, pero poniendo la idea ahí en 1 de Juan que dice que nuestro abogado justo, eso es bastante bueno, pero toma en cuenta, y por eso en 1 de Juan habla de primer atributo es que es justo, pero también ahí en 1 de Juan habla de ese abogado y que es por la propiciación de él o lo que él hacía, que es mucho más allá que cualquier abogado en este mundo hizo algo en verdad para nosotros.
Porque un abogado justo que defiende a injustos, ¿cómo le va? Un abogado que defiende un pecador o injusto, si el abogado es justo en sí, en aplicar la ley nada más al injusto, será la condenación para aquel. Y sin la obra de Cristo estamos condenados. Sin la obra de este Dios justo, que dice aquí, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y luego dice, de una fe igualmente preciosa que la nuestra, que aquellos han alcanzado también, esta gente que es como probablemente la misma gente de Primera de Pedro, que son los expatriados, ¿verdad? Aquellos que fueron corridos de su patria. Si ve en Primera de Pedro, que oigo que acaban de ver eso, a lo mejor han visto todo, pero viendo que son expatriados, fueron corridos de su patria, perdieron todo. Y si toma en cuenta lo que está diciendo en Primera de Pedro y cómo Pedro está animando a aquellos, porque la mera verdad de este mundo perdieron todo. Expatriado le corre de su casa, de su pueblo, de su país. Expatriados no pueden volver. Será algo bastante fuerte. Y aquí otra vez la segunda carta, probablemente a la misma gente, que dice que tenemos esta fe igualmente preciosa que la nuestra, o de Pedro, también que esa fe que tenemos en Cristo, el justo, que es quien justifica el pecador justamente. Ya vi alguna cosa el otro día en el internet, no les recomiendo mucho, pero a veces uno anda picando cosas, y vi un predicador que dice que Dios violó su propia ley en salvar al pecador porque justificó al injusto y por lo tanto violó su propia ley. Dije, ese señor ni sabe qué está predicando. ¿Qué sabe de Cristo? Aquel que dice alguna cosa así, que Dios hizo una injusticia en justificar al justo. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Era para justificar el pecador justamente. Tal manera que tenemos un abogado que usa la justa ley de Dios en defender el suyo, que por fe ha creído delante de Dios que es justo, pero por la sangre de aquel que pagó el pecado de usted, está libre de esta condenación por la gracia de Dios. Y eso es lo que esa fe que tenemos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es muy bueno entender la gracia y tener paz, pero ¿cómo es eso? ¿Es un toque mágico que alguna cosa sucede en la cabeza suya? Pero dice, en el conocimiento de Dios. Veo a cristianos, espero que aquí no hay ninguno, pero veo a aquellos que me dicen que son cristianos, pero no están seguros de nada en Cristo. De la gracia de Dios, no están seguros, y de paz no tienen. Una paz ni por el momento, y menos una paz eterna delante de Dios justo. Una paz así, solo eso viene porque tiene conocimiento en lo que Dios ha hecho. No es una cosa pasajera, no es una fe, una credulidad, vamos a decir así. Una fe nomás, pues, como el mundo piensa que la fe nuestra en Cristo es como, bueno, creemos porque creemos. No hay ninguna razón creer, pero creo porque creo. Digo, eso no es. Eso no es fe en Cristo. No puede creer usted en una cosa que no tiene sustancia. Usted no puede creer en algo que no, y francamente, que por lo menos en parte o sencillamente que usted mismo puede explicar a otros. Si hablamos de misiones, si hablamos de llevar el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que usted tiene en su propia alma, en su propia mente? Si hablamos, no es que voy a dar un examen,
Yo no soy maestro del instituto, eso preocúpate de tu pastor que es, y a lo mejor le va a dar un examen. Yo no les voy a dar el examen, pero alguien le va a dar el examen, alguien va a preguntar de la esperanza y la paz que usted tiene en Cristo. ¿Y de dónde viene esa esperanza? ¿Es porque sentí algo? Porque los sentimientos tuyos y míos van y vienen. Se siente muy a gusto un día, se siente medio deprimido otro, ¿no? No es el modo de 2023. Todo está en una balanza medio flojo. Entonces, ¿de dónde viene esto? La gracia y la paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene usted en Cristo? ¿Qué es lo que hay? Porque si me da un folleto en la calle, si me quieren hablar de Cristo, ¿por qué? ¿Por qué tiene su fe puesto en Él? ¿Qué es ese fundamento sólido que usted... ¿Por qué Cristo? Hasta justo el cristiano y la iglesia de Cristo, ustedes dicen, Cristo, 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 soluciona todo. Sí, es cierto, porque Él hizo todo. Es Dios que vino a este mundo, Dios en carne, verdaderamente Dios y verdaderamente el hombre, Dios hecho nuestro pariente cercano que pudo redimirnos según la ley de Dios, pagó por nuestro pecado y resucitó, viendo o demostrando en su resurrección que ha pagado toda la deuda nuestra, totalmente. Por eso salió, bueno, no solo por eso, pero es lo que declara que la deuda mía y tuya fue pagada porque Cristo salió de la cárcel. La idea dejada en la Biblia es que si hasta que pague el último centavo usted no sale de la prisión, hasta que pague la deuda completamente. Cristo salió, resucitó de los muertos, demostrando a ti y al mundo y todos aquellos que creen, obviamente, que Cristo pagó la deuda de su gente completamente. Por lo tanto, usted puede presentar un evangelio y puede hablar de esa fe que usted tiene, y es una fe segura. Sabe por qué estoy parado en Cristo, pero yo sé por qué y no dudo de aquello y puedo afirmarlo porque es la obra que Dios hizo. Y como dije, estoy yendo muy rápido, pero como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento a través de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Otra vez, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, todas las cosas que Dios nos ha dado, han sido dadas por su divino poder. Es que es Dios. Es que no podemos escapar, no podemos ir a otro lado, no podemos. Hermanos, Cristo es Dios y lo que hizo Él no es como, bueno, yo batallo con las cosas en Colima, a lo mejor aquí en Guadalajara es diferente, a lo mejor el pecador aquí es de otro modo, pero, o las ideas religiosas aquí son distintas. Pero allá luchamos con la idea de la Trinidad y hablando de Cristo, que en verdad es Dios, en verdad es. Y mediante el conocimiento de aquel, y dice que aquí, déjeme, ya me perdí. Y siendo dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. El otro día en el campamento, escuchando al hermano predicar, yo pensé que iba a llegar a Romanos 8, no llegó. Dije, pues, bueno, llegó, pero no por ahí. Dije, pues, a ver, ahorita vamos a ver algo siendo glorificado, llamado y predestinado. Dije, pues, a ver cuándo llega eso. Pero, tuvo sabiduría.
realmente. Porque hubiera tronado todo con eso. Pero de ahí, hermanos, esa gloria que hay, ese poder y la gracia de Dios y qué ha hecho en nosotros y la razón que nuestra salvación es eterna, es porque Dios ha visto eso y es su voluntad desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Por eso estamos seguros en lo que tenemos. Estoy yendo tan rápido, voy a llegar a... Bueno, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, esa gloria, excelencia, en verso 3, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Eso habla de nuestra salvación y lo que Dios hace en nosotros, siendo pecadores, siendo alejados de Dios, siendo muertos espiritualmente, estando en nuestro pecado, ni nos importó a Dios para nada, pero por su excelencia y gloria, y hay grandísimas y preciosas promesas que tenemos, y eso habla de la salvación que hay en Cristo. Esas promesas que Dios ha dado a todo aquel que cree. Por lo tanto, y una cosa que hay muchas ideas muy equivocadas en eso, porque el hombre, en lugar de entender lo que es participar en esa naturaleza divina, el hombre trata de ser Dios. La idea muy común, sea religiosamente o simplemente filosóficamente, queremos ser dioses, o realmente no queremos que nadie sea Dios sobre nosotros. Ahorita tenemos una pareja y ha sido una bendición muy grande, que son ex-mormones. Digo ex-mormones porque están en Cristo. Y me da mucho gusto escuchar su testimonio y cómo hablan de la obra de Cristo, y me ha explicado cosas del mormonismo que no supe por una vía directa como ellos, y porque dice que hay mucho del mormonismo está de la idea armeniana. Y dice que cuando empezó a escuchar las doctrinas de la gracia, dice que todo cuadraba, todo tenía razón, todo tenía sentido, de tal manera que se goza tanto en la gracia de Dios ahora y la salvación que ahora tiene por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, y que en lugar de ser un Dios algún día, como los mormones dicen, es algo que la iglesia mormona no es nada cristiana, en absoluto, aunque dicen Cristo, Cristo, pero no es nada de cristiano. ¿Okay? Tienen un montón de dioses, porque dice a su gente que van a ser dioses algún día. Entonces ellos tienen, por los que tienen 150 años más o menos, o no sé, quizás más, ya tienen muchos dioses. Y ofrecen la idea es que ofrecer a la gente que tú vas a ser Dios algún día. Eso a la gente le gusta, pero no entienden que nosotros tenemos, y como dice Lucas, que nos da el Espíritu de Dios y estamos sellados por el Espíritu de Dios. Tenemos Dios en nosotros por fe en Cristo, que usted, a esa obra del Espíritu Santo en que está regenerado o nacido de nuevo, ahora tiene esta salvación que es por la fe en Cristo. Y ahora nosotros tenemos eso y podemos decir que estamos en Cristo y Él en nosotros. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción, me adelanté, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que la razón que usted probablemente llegó a Cristo es por esa locura carnal o las concupiscencias que dice
porque eso es la corrupción que vimos en nuestra alma. Y viendo la vida que hay y la eternidad o la vida eterna que ofrece Dios en Cristo, no es una vida mortal. A veces digo mucho que yo no me quejo de mi padre, yo no me quejo de lo que dio a mí. Me dio una vida buena, era buen padre, pero me dio una vida mortal. Y el problema con esa vida mortal, tal como es la palabra, termina en la muerte. Me dio la calidad de vida que pudo dar un mortal, y es la vida mortal, o la vida que termina en la muerte. Pero la vida que obviamente ofrece Dios en Cristo es una vida eterna, porque es la calidad de Él, que Él es eterno. Y por lo tanto, por fe en Cristo, la vida eterna es dada. Y huimos de este mundo a Cristo porque no hay otra esperanza para nosotros más que en Él. Ahora, dice, verso 5, es donde quise llegar. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Ahora, esa palabra diligencia debe de ser muy conocido. Dice el diccionario, cuidado y actividad en ejecutar algo. Que ponga atención, que está poniendo atención en lo que sea. La Biblia en el libro de Proverbios habla mucho de la diligencia. No siempre dice o usa la palabra, a veces sí, pero habla de guardar a veces. Y que hasta dice en Proverbios que puede ser diligente en lo malo y lo bueno. Proverbios 4:23 dice, sobre todas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Con diligencia guarda el corazón. Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Da el atributo de aquel que es diligente en lo que hace. Proverbios 11:27, el que procura el bienestar, el bien favor. Voy a aprender a leer. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, este le vendrá. Algunos en este mundo que con diligencia buscan lo malo y si lo encuentran, ahí está, tal como el cristiano, tal como el que dice, el que procura el bien buscará favor. Proverbios 12, voy rápido, 24, la mano de los diligentes señoreará. Además leo la primera parte. Proverbios 12, 27, empieza con el indolente, pero dice, la segunda parte, precioso el hombre es la diligencia. La Biblia habla mucho de eso, pero aquí aplica y dice, vosotros, ustedes que tienen esa fe en Cristo, esto es lo que usted tiene, lo que usted puede llevar a este mundo, dice con diligencia, por lo tanto, añade a vuestra fe. Y ahí empieza. Obviamente, la fe es lo primero. Que Proverbios 11:6 es muy conocido. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, pues eso es obvio, ¿no? Si dice que pues, se acerca a Dios, tiene que decir, pues en verdad creo que existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe no puede, es donde entra la fe. Por eso es por medio de la fe. La Biblia dice muchas veces, fe en Cristo. Y otra vez, vuelvo a decir, es fe en Cristo, no es fe en la fe. Usted no puede tener fe en la fe. Eso es necio hablar así. Tengo mucha fe. ¿Bien en qué? Yo tengo mucha fe en los aviones, que a lo mejor no debe, porque se caen a veces. Entonces no vale poner tanta fe en los aviones. Pero fe en Cristo nunca falla.
Pero sin fe no hay entrada, sin fe no hay modo. Y curiosamente esa fe es una obra del Espíritu Santo mismo. No es un producto tuyo. No sale de que voy a creer. Nunca puedes hacer eso. No puedes hacerte creer. Ponte ahí si quieres, como siéntate en la esquina y cruza las rodillas y meditas como hacen los changos, yo creo. Pero no va a salir nada. No puede generar eso. No me acuerdo quién dijo aquello, hablando de la apologética, que pues es una defensa, es una manera de defender nuestra fe. Pero sin la obra del Espíritu Santo, no más creo que, no me acuerdo quién lo dijo, uno de aquellos famosos, disculpe que no, digo, era Lutero o Calvin, o no sé, uno de ellos, que dice, con la apologética puede callar el ladrado del perro, pero no puede convencerle de ser salvo sin la obra del Espíritu Santo, porque ahí viene la fe. Podemos hablar y podemos defender y puede callarle con ese argumento de tal manera que tiene que decir que usted tiene razón por la fe que usted tiene. Y ese argumento bíblico en verdad que es racional y entendible. Pero fe para que sea salvo, eso viene de la obra del Espíritu, nada más. Por eso, si hablamos de misiones y cómo hacemos y tenemos misioneros y apoyamos, decimos misioneros y les mandamos unos centavos cada mes, cada cuando. Pero y no minimizo la idea, el misionero tiene que comer y él normalmente compra la comida con el dinero, pero hay que orar por aquel. Hay que pedir que Dios obra a través de aquel que está quién sabe dónde. Porque si mandamos centavos y no oramos por aquellos, estamos jugando. Porque pedimos que el Espíritu Santo en verdad obra, que usa las palabras de tal misionero predicando quién sabe dónde, en quién sabe qué idioma que tuvo que aprender y habla, quién sabe, a lo mejor peor aquel idioma que estoy usando el español ahorita. Ojalá que me entienda. Pero es fe. Por eso dice en Hebreos 3:12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hay muchas veces digo, hay muchos cristianos muy incrédulos. ¿Cómo? Pues entramos por la fe, ¿no? Hay que creer para ser cristiano. ¿Cómo que incrédulo? Es que hermanos, la Biblia dice muchas cosas y sé cómo hablamos de la fe. Y decimos, pues que tiene poca fe o tiene mucha fe. Pues y creo que tengo la razón bíblica de decir lo que voy a decir. Pues el que tiene no una fe muy fuerte, tiene simplemente más o menos. Porque realmente la fe es decir que crees y la incredulidad es decir que no crees. Y no hay modo, no hay intermedio. Sí, no hay nada. Es que crees o no crees. Yo soy piloto de avionetas, según lo que digo yo, ¿verdad? ¿Me acompañas? Porque no tiene fe, sea en el avioneta o no tiene fe en mí, ¿verdad? No vas a ir. No, yo no voy. Porque no tiene fe, no es que tiene mucho o poco, es que sí o no. Y aún en Cristo es lo mismo. Si hablamos de fe en Cristo en cuanto a nuestra salvación, ¿tiene o no? No es que voy llegando más o menos. No. Pero digo que hay muchos cristianos que tienen muy poca fe. O son incrédulos. Y es cuando tomamos la Biblia y aplicamos la Biblia. Normalmente si hablo del cielo, todo posible. Si hablamos aún quizás de la predestinación, pues sí, Dios, sí. Cielo, infierno aún, no hay problema. Pecadores sí hay, justificación en Cristo, sí, todo va muy bien.
Pero si la Biblia empieza a hablar de la vida cotidiana tuya, no, eso no creo. ¿Cómo debo de vivir? No, no te metes ahí. Pero la Biblia nos dice cómo hablar, cómo andar. Me dice a veces específicamente, y es peor todavía, no. Entonces no tiene fe. Dios dice y usted dijo que no. Usted no tiene fe en la palabra. No tiene. Yo estoy llegando a ser viejo. No soy todavía. Yo calculo que hasta que cumplo 70 años ya soy viejo. Aquí no quiero decir eso porque está muy cortito para allá. Pero yo tengo rato en este planeta. Y tengo rato casado. Y sé lo que es criar hijos. Y sé lo que es tener una esposa. Y la relación que hay aquí. Y qué es criar hijos según lo que Dios dice. Pero eso es mi vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo tratar a ella? ¿Cómo me trata a mí? ¿Cómo debo de criar a mis hijos? ¿Qué es? Es mi vida cotidiana, es qué permito en la casa, qué no permito en la casa. Y muchos me dicen, porque eso es 2023, mira, hermano, porque me acusan de viejo. No es así, es 2023. Y a veces veo jóvenes y, pues hablamos, el hermano y yo de eso anoche, y que no son felices. Hay pocos jóvenes, dice el hermano, aquí en la iglesia, y porque en verdad pues están buscando la vida, la felicidad en otra parte. Van a calarle por ahí, a ver si es cierto lo que dice el mundo. No es cierto, es una mentira. Y digo, yo estoy feliz. Yo estoy feliz, estoy felizmente casado con mi esposa y tenemos, creo que 40 y... ¿cuántos? 6 cumplimos 47 este año, creo. Es el 25 de junio, eso no olvido, eso es lo importante. ¿Cuántos no importa? La cosa es esto. No me cuentes de 2023, aquí estoy viviendo 2023. Porque estoy feliz yo y usted no. Porque yo creo que lo que dice. Yo tengo fe en lo que dice. Cuando nos casamos y ya viene el primer hijo, dice, pues a ver, yo me acuerdo cuando me casé, ¿qué hago con una mujer? ¿Qué dice la Biblia? Viene un hijo, ¿qué hago con un hijo? La Biblia dice. Y le digo algo que no debe de parecer raro, pero quizás si es un joven aquí probando ciertos modos por ahí, la Biblia dice la verdad. Yo sé eso porque tengo fe en lo que dice y ahora tengo experiencia en la vida, que debe de tener más fe en la Biblia que en mi palabra, ¿verdad? Empezamos con la fe, porque sin fe no tiene nada. Es la base, eso es donde empezamos. Tiene una fe, la Biblia nos exhorta que examinamos nuestras almas, ¿está en verdad en Cristo o no? Y pues digo, yo no tiene que convencerme a mí, aunque soy el pastor y si vive como el diablo, no te creo. Soy Tomás. Los Tomases tienen que ver para creer. ¿Ok? Es la fama. Pero aún la Biblia dice que juzgamos al otro por el fruto, ¿no? Pues no estoy tan errado. Pero esa fe que usted tiene en Cristo, ¿está seguro de eso? Todo empieza ahí. Ese es el Evangelio, hermanos. Todo empieza ahí. Usted cree lo que la Biblia dice en cuanto a Cristo, en cuanto a su vida, en su muerte y su resurrección. La vida que trae por la obra que Él llevó a cabo en la cruz. ¿Usted en verdad está seguro ahí? En cierta forma no tiene que convencerme a mí. Por eso hablamos de una paz, ¿verdad?
Y esa es la lucha que aún unos cristianos tienen. ¿Pero qué tiene usted? Dice aquí, en nuestro texto, verso 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Okay? Es donde empezamos. ¿Okay? Si vamos a establecer algo, si vamos a establecer una iglesia, es donde empezamos, la fe. La fe no es como la fe bautista, es la fe en Cristo. ¿Okay? Ahí está el letrero, no sé si tiene o no, pero la gente en Colima dice la gracia, así está en letra muy grande, y dice Iglesia Bautista, dice, sí, Iglesia Bautista, la gracia. Entonces nos llaman la gracia, no ven Iglesia Bautista. A veces me da gusto eso, porque es mejor la gracia que la Iglesia Bautista, ¿verdad? Pero la fe, la base, está bien plantada, y ese es donde empieza Misiones. Vamos a establecer algo sobre la fe en Cristo. Bien. ¿Qué hay? Poniendo toda diligencia, por eso mismo, añadid a vuestra fe virtud. Dice, conformidad a un estándar de lo recto o la moralidad. Estándar, ¿qué es eso? Que sirve como un tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Que esa palabra virtud, vamos yendo a la idea de la moralidad. Si no hay un Dios, no hay virtud. Si no hay virtud, no hay valor en nada. Absolutamente. Y si no hay así, lo que resulta después de eso es un caos. La razón, la necesidad, hermanos, de llevar el Evangelio, misiones, si quiere decir, es porque este mundo anda en un camino yendo a algo caótico. Estamos viendo y viendo, hermanos, viviendo eso aquí. No tenemos que ir a otro lado del mundo, hermanos. Ya no hay ni esa virtud, hablando de la idea moral, hermanos, la moralidad, o lo que es el modo de qué es bueno y malo. Ahora, ¿qué es? ¿Hay alguna idea moral que es objetivo? Ya no. Todo se fue, todo está yendo, depende de cómo siento yo, cómo percibo las cosas. No es como usted percibe las cosas. Nuestra percepción es algo chueco siempre. Por eso Dios dejó su ley moral a nosotros, los 10 mandamientos. ¿Verdad? Es lo que es. Habla de Dios y habla de nosotros. Es lo que es, hermanos. No, eso no cambia. Eso hasta la fecha es vigente. Hasta debemos fijarnos en lo que dice. Y por eso el mundo actual donde vivimos quiere quitar la idea de Dios de la mente de toda la gente. Y si ve eso, hermanos, ven los jóvenes. El hermano mencionó jóvenes que empiezan a entrar en la universidad, es donde debe de mandar un misionero a la universidad. Porque es donde están borrando la idea de Dios en la mente de los jóvenes, diciendo que todo eso no tenemos que hacer, todo viene de la nada. Bien saben en la universidad que eso es mentira. Porque ya en su clase de ciencia va a decir que la vida o lo que sea espontánea es una mentira. Nada viene de la nada. La matemática dice nada, 0 más 0 es ¿qué? 0 más 0 es ¿qué? Ya.
cero, ¿verdad? Nada más nada es nada. La idea, ¿qué es física? ¿Quién sabe? No soy científico. Pero si tenemos una masa, como cuentan ahora del origen del universo, si tenemos una masa inerta, ¿verdad? Inerta o que está en reposo, ese masa inerta que es donde explotó, eso es lo que explotó, ¿verdad? Hace unos, creo que dicen ahora como 18 billones de años hacia atrás, explotó eso. Eso es el Big Bang, ¿no? Y dicen que eso explotó y aquí estamos, para decirlo muy rápido. Pero el problema con eso, hermanos, la misma ciencia en la universidad dice, y es la contradicción que los jóvenes no ven, que esa masa, la misma ciencia dice, si usted tiene una cosa inerta, en reposo, la única manera que esa masa aquí puede explotar es por una influencia exterior. Pero dicen que adentro de esa masa contiene todo. Todo está. Todo, absolutamente todo estuvo aquí. Entonces, ¿qué llegó para estorbar eso? Si fuera, yo no creo del Big Bang ni nada, pero su propia idea, ¿me entienden o ya les perdí? No, sí. Para estorbar, para que eso explote, tiene que tener una influencia externa. Pero dicen que adentro de eso está totalmente todo. No hubo nada afuera. Si en verdad eso explotó, ¿quién estuvo fuera para hacer eso? Si fuera, que no digo que sí, si fuera que por el Big Bang, tienen que admitir que hasta Dios estuvo fuera y hizo a la masa y lo estorbó, perdió su equilibrio y explotó. No enseñan eso, porque y para empezar, ¿por qué estuvo aquello? Pero no vamos por ahí. Pero hermanos, el problema es que nosotros y los jóvenes y lo que están diciendo es que no existe Dios para que puedan decir, y los jóvenes lo entienden. El otro día nos habló asuntos religiosos y dice, pues una cita con usted, y este jueves pasado no fue federal, fue estatal, y en verdad fue muy amable y todo, era uno joven y explicando cosas, no hubo la gran cosa. Pero una cosa que mencionó es que en la sociedad, obviamente, y pues hay problema con suicidio. Y normalmente el suicidio es con jóvenes, ¿eh? No es como viejitos, es con jóvenes. Pero si toma en cuenta, hermanos, lo que la universidad, no sé dónde está, siempre señala para allá, no es para otro lado, pero según yo está acá. ¿Colima? Bueno, no sé, ni sé dónde está Colima ahorita. Eso es feo, pensé que Colima era para allá. Ahorita sacamos Google. Pero el joven es inteligente. No son tontitos, son muy inteligentes. ¿Y sabe lo que dicen? Yo vengo de la nada. Y la razón que estoy aquí no tiene chiste. Y hasta mis padres, peor tantito, me dicen que fui una equivocación. No que diga eso a sus hijos. Por lo tanto, el joven empieza a sumar la cuenta. ¿Y qué sucede? No valgo nada. No entiendo por qué estoy aquí. ¿Para qué me quedo? Porque esa es la cuenta, hermanos. Es algo terriblemente triste en nuestra sociedad. Dicen que Colima está en la cifra, en 10% de más
de los estados en México, Colima está en los primeros 10%. Hay mucho suicidio en Colima. Hay otras razones por ahí, pero el problema es que la vida que el mundo está poniendo, hermanos, el mundo ofrece a los jóvenes, es un mundo que parece muy emocionante porque eso y aquello y el otro, pero no tiene fundamento. No tenemos, en general, la fe es algo, es un mito, no es algo sólido. La esperanza es algo teórico, cuando mucho, y la salvación es, pues pudo ser. La Biblia habla de otra cosa. Esa virtud, estas cosas obviamente morales que tocan mi vida cotidiana, cosas, sea práctico. El mundo está negando eso porque dice que Dios no existe. Y ese es el mundo donde vivimos. Eso no es quién sabe por dónde, por ahí. Eso es aquí, ese es el problema. Es lo que veo yo, es lo que ven ustedes. Y la esperanza de eso es que empezamos con esa virtud y que esa fe, que la iglesia está establecido sobre el fundamento quien es Cristo y sabe por qué está ahí. Pero añadimos a esta fe, no olvidamos de esta fe, no sustituimos esa fe por una moralidad como si fuera una salvación por obras, cumpliendo con alguna ley. No, eso no es. Añadimos a nuestra fe la base que es Cristo y luego sobre eso edificamos o añadimos, como la cita dice, sobre eso virtud, que estas cosas en verdad son verdad, porque como dice en Romanos 1:22, profesando ser sabios se hicieron necios. El mundo dice no. Y cada vez, hermanos, que otro sabio por ahí, otro filósofo por ahí, otro maestro por ahí que no conoce a Cristo, avienta su idea y con la esperanza, y en la universidad prueban con la vida de los jóvenes que están ahí. A ver si es cierto. Pero de viejo, que me juzgan, pero yo digo, firme en Cristo, que cualquier, no importa la edad, pueda decir, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque hay una fe, y en esta fe hay una virtud, hay algo sólido, hay algo que no es una contradicción, hay algo que en verdad usted racionalmente puede creer, no tiene que torcer nada, no tiene que modificar nada, no tiene que mover y voltear un versículo para hacerlo el cosita redondo en el hoyo cuadrado. No tiene que hacer, todo cuadra, todo tiene sentido, hermanos, de tal manera que podemos hablar y la virtud, conformidad a algo que es recto, sólido, establecido por Dios, podemos vivir así. Y si vivimos en esa forma, hay un testimonio de la sabiduría de Dios que se ve en la vida de la iglesia establecida. La iglesia que está dando el testimonio de nuestro Dios. El otro día un joven, estábamos, tocando puertas en sábado y regresamos a la iglesia. Me olvidé el carro, abrí la puerta y hay un joven, como vi uno aquí, creo que aquí es Uber, ¿verdad? Y en Colima todo es entregado por moto. No sé cómo es aquí, pero todo de motos. Y trae la mochila y ya estaba en la sombra del árbol tras mi carro con el teléfono. Y dije, pues ni modo, el letrero dice iglesia, está enfrente de la iglesia, ni modo que no espera que alguien sale de la iglesia y le da un folleto. Le dio un folleto. Y pues como juego con la gente dije, mira, lee eso, es mejor que el teléfono, y nunca sacaron la pila, es una hoja. Ya lo agarró,
pues por lo menos siendo amable conmigo, le agarró, empezó y me dice, oye, ¿cómo se llama tu Dios? Eso sí es bueno. Bueno, ¿qué digo? Jehová, Yahweh, ¿cómo dice? Pues, ¿qué piensa ese joven? ¿Por qué me pregunta por el nombre? Dije, pues, hay muchos nombres en la Biblia que la Biblia usa hablando de Dios, pero lo normal que si hablamos del Dios verdadero, hablamos de los atributos de Dios, se identifica por los atributos lo que Él es, no tanto un nombre porque luego dicen los testigos de Jehová, o pelean por un nombre o otro nombre. Pues mira, ¿quién es? Una vez, hermano, yo fui a Miravalle y regresando estaba pidiendo raita. Imagínense. ¿Y sabe quién me recogió? Jehová. El Señor en el carro que me recogió se llama Jehová. No estoy hablando de cosas locas, ¿eh? Se llamaba Jehová. ¿A poco sí? Entonces, como pregunto a la gente muchos, ¿cuál Jehová entonces estamos hablando? Era un Cadillac también, era buen carro. ¿Ese es Jehová? Estamos hablando de otro. Porque ese Jehová en ese carro no es soberano, no es eterno, no es espíritu, no es todopoderoso, no sabe todas las cosas. Eso no es Jehová que conozco de la Biblia, no es. Seguramente sus padres le pusieron el nombre como si fuera una cosa para suerte. Jehová, mi hijo. ¿Cuál Jehová entonces? ¿Es que conoce a Dios? ¿O hay una contradicción? Y eso es todo lo que hay hoy en día, de esa contradicción, esos filósofos que hablan de cosas. ¿Y por dónde vamos? Sin Dios. Porque dicen, hermanos, eso es México, eso no es no sé dónde. Y no digo que no hay razón de mandar misioneros a todos lados del mundo. Estoy seguro que sí, porque pensando que México es el único lugar, así se equivoca usted. Ese es el mundo. Cada lugar tiene su modo, pero que creen en un Dios eterno y soberano y poderoso, todopoderoso, no. Juegan con sus dioses. Entonces dice aquí que tenemos que añadir a nuestra fe. Tenemos que decir, ok, ¿qué hay? Ese es el fe en Cristo, en primer lugar. No sustituimos la fe con la virtud o alguna ley moral o alguna ley pues tiene que subir o cumplir con esas cosas. No. Agregamos, porque es lo que hay en Dios y es lo que el mismo Espíritu, porque el Espíritu es el que nos hace entender estas cosas. Entonces que añadimos a nuestra fe virtud. Y a la virtud, conocimiento. Pero ya vamos a ver eso en un rato más. Porque ya el tiempo se acaba, o se acabó. Pero misiones, la iglesia tiene un trabajo demasiado grande aquí. Porque el mundo está diciendo que Dios no existe. Pero sabemos que sí, y pedimos a Dios que Dios obra y que su Espíritu Santo convence a la gente, que nos usa, porque hablamos de la verdad de Cristo, quien conocemos. Oremos. Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tiene misericordia, tuvo misericordia para con nosotros. Dios, ahora que esa misericordia que tuvo para con nosotros
tengamos nosotros para el resto de este pobre mundo, y especialmente los que conocemos, que es muy triste ver lo que sucede muy cerca de nosotros. Bendice, en tu nombre se lo pedimos.